los determinantes, ¿no? En gramática. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes acompañan al nombre o sustantivo para indicar el género, que puede ser femenino o masculino, y el número singular o plural. Tenemos estas palabras: libros, están sobre mesa. Si observamos, no tiene ninguna relación con lo que estamos diciendo. Necesariamente se tiene que colocar los determinantes. Esta expresión no es una construcción gramatical porque le faltan los determinantes y por lo tanto no tienen sentido. Ahora vamos a ver si completamos con determinantes. Por ejemplo, aquí estamos con el determinante los. Dice, los libros están sobre la mesa. Estos determinantes se está observando que nos están mostrando a los libros y a la mesa. Ahí se están anteponiendo la mesa y los libros. Esos son los determinantes. Si explicamos, se está anteponiendo al sustantivo para determinar, como se ha dicho anteriormente, el género y el número, tanto de libros como de mesa. Hay una clasificación de los determinantes. Los determinantes son el artículo, el a los y el artículo neutro. Los demostrativos, estos y estas, ese, esas, aquel, aquella, aquellos y aquellas. Y el posesivo, los posesivos, mía, tuyo, tuya, suya, o nuestro, nuestra, nuestras, nuestros. Y los apócopes que van a acompañar también el mi, tu, su. Ahora vamos a ver, vamos a observar los determinantes cuantificadores, porque es el otro, los determinantes y los cuantificadores. Los cuantificadores son definidos y también indefinidos, definidos o indefinidos. Los definidos son cardinales, 7, 6, los ordinales, primer, tercer, los partitivos, medio, tercio. En cambio, los indefinidos también se van a subclasificar en indefinidos e interrogativos, que vendrían a ser también exclamativos. ¿Qué son los indefinidos? Algún, ningún, otro con sus femeninos y plurales. Y los interrogativos y exclamativos, que respectivamente tendrían que ponerse los signos de interrogación o los signos de exclamativos, los signos de admiración. Cuando colocamos a qué, cuánto, cuántas, cuántos, tendríamos que colocar entonces el signo que le corresponde cuando estamos observando en una oración. Hemos observado los determinantes. Ahí hemos encontrado, creo, la forma más usual, el artículo. Hoy vamos a ver qué es el artículo. El artículo es el determinante del sustantivo que se antepone para determinar género y número del sustantivo. Si explicamos, decimos, es una categoría gramatical. Es una categoría gramatical que se antepone al sustantivo para determinar su género y su número. El artículo también tiene una clasificación y se clasifican en definidos e indefinidos. ¿Qué son los definidos? Los artículos definidos determinan cosas que se supone son conocidas, como el, la, los, las y el artículo neutro lo. Tenemos un ejemplo. Los estudiantes del americano son buenos. Aquí estamos determinando con el adjetivo, con el artículo, estamos determinando al sustantivo como un sustantivo conocido, los estudiantes del americano. En cambio, si observamos los artículos indefinidos, estos artículos determinan en forma vaga los sustantivos que precede como un, una, unos y unas. Tenemos aquí el ejemplo. Dice un día. No está determinado un día. ¿Qué día?
Entonces, vagamente el artículo está definiendo al sustantivo como algo que no conocemos, pero que está ahí. Unos amigos, no se sabe cuáles son. Unas flores, tampoco se sabe qué clase de flores son. Por eso se llaman artículos indefinidos, porque vagamente van a exponer al sustantivo. En cambio, volvemos nuevamente a los definidos, y los definidos son cuando los artículos definen al sustantivo. Se supone que se conocen a los sustantivos, como los estudiantes del americano. Podemos hablar un poquito más de lo que es el artículo neutro. El artículo neutro es considerado un artículo que solo se emplea para sustantivar un adjetivo. Aquí tenemos los adjetivos feo, bueno, malo. Son adjetivos, que son los adjetivos los que van a calificar al sustantivo. Pero si anteponemos el artículo neutro, lo automáticamente se convierten en sustantivos. Lo feo, lo bueno, lo malo. Ese adjetivo feo se ha convertido en un sustantivo, lo feo. Y lo mismo ocurre con lo bueno, ¿no? Bueno es un adjetivo calificativo, pero si estamos colocando el artículo lo, automáticamente convierte a ese adjetivo en un sustantivo. Pero su mayor uso es como pronombre personal, que lo hacemos nosotros a diario, ¿no? Aquí hay un ejemplo, dice, lo compré ayer. Ahora podemos hablar del artículo contracto. ¿Qué es el artículo contracto? Cuando las preposiciones a o de preceden al artículo el, se forma una contracción. Tenemos aquí el ejemplo, a el, al. Subiremos al, ¿no? O la contracción de la preposición de y el artículo el, que va a llegar a formarse el contracto del. Y el ejemplo es, ese joven es del campo. Ojo, hay casos en que la contracción no se utiliza. Por ejemplo, ante una nominación especial. El ejemplo que tenemos dice, lo conocen con el nombre de el santo. No es necesario utilizar el contracto. De el santo, ¿no? Con el nombre de el santo. Viven en la ciudad de el alto. No es necesario entonces que esté contractado este artículo. Tiene que estar forzosamente separado y, como en el caso de viven en la ciudad del alto, el alto, y con mayúscula porque es una ciudad. También podemos utilizar el artículo por razones de eufonía, es decir, buen sonido. A los nombres femeninos que empiezan con A o A con H, si tienen después de la preposición A, perdón, si la preposición A o A con H, si tiene acento, puede ser prosódico o ortográfico, si anteponemos tenemos que anteponer el artículo el. Tenemos aquí los ejemplos, el agua. No podemos decir la agua. Estamos observando que el acento está después del artículo. Agua. El hacha, lo mismo, hacha. No es acento prosódico. El águila, aquí tenemos un acento ortográfico. No podemos decir la águila. Se dice el águila. Lo mismo ocurre con el hambre, el arpa. Entonces tomemos en cuenta. Bueno, aquí tenemos otra razón de eufonía, es decir, buen sonido. Cuando la A o la A con H no tienen acento después del artículo. Por ejemplo, tenemos aquí la alfombra. Alfombra. El acento ortográfico prosódico está en la segunda sílaba después del artículo la.
La alcoba. La habilidad, bueno, tiene un acento agudo. Entonces, estamos utilizando nomás el artículo que le corresponde. Es una palabra femenino, es un sustantivo femenino y colocamos nomás su artículo femenino. Esa es la explicación. Bueno, a continuación quiero explicarles, jóvenes y señoritas, las actividades complementarias. Con estas actividades complementarias voy a enviarles en una hojita aparte para que ustedes puedan responder como la anterior vez, el día indicado y la hora que corresponde. Esa es la actividad. Y ahora, bueno, espero que hayan comprendido qué es el artículo y podemos trabajarlo, esta actividad. Buena suerte, jóvenes y señoritas, tengan ustedes, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.